Bien, continuamos con el problema número 5, donde nos dicen que BC igual CE. Hay que llenar esos datos. Ya sabemos qué importante tiene que marquemos los datos dentro de la figura. Nos dicen que BC, vamos a ponerlo por aquí, ahí está, es igual a CE. Perfecto. Muy bien, después nos dicen que AB vale 7, esto vale 7 y ED vale 9. Muy bien. Y hay que buscar pues la congruencia en los dos únicos triángulos que tengo, a menos que tengamos que yo que construir un tercer triángulo o un cuarto, no sé. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es colocar valores aquí, a estos ángulos de aquí. Vamos a poner este ángulo que sea el ángulo beta y a este ángulo que sea el ángulo phi. Entonces yo tendría que alfa más beta más phi es 180 grados. Ojo, aquí es alfa, pero para que te dé el ángulo llano aquí, entonces este ángulo tendría que ser beta. Muy bien. Pero si se han dado cuenta que en el triángulo que está al costado, también sus ángulos interiores suman 180. Y ya tienes alfa y tienes beta. Ahí están los dos, igual que aquí. Entonces, ¿qué me faltaría? Que este ángulo o el tercer ángulo también tiene que ser phi para que pueda cumplir que la suma de los ángulos deben tener o deben de ser igual a 180 grados. Esto quiere decir, y rápidamente me doy cuenta, que estos triángulos son congruentes. ¿Y por qué razón son congruentes? O sea, el triángulo, vamos a ponerlo por aquí, ABC es congruente al triángulo CED. Muy bien. Hay un postulado que cumple. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces el postulado es ala. Muy bien. Si tú tienes este postulado, entonces quiere decir, por ejemplo, en el triángulo ABC a beta, a phi, perdón, se le pone 7. Entonces a este phi también se le debe poner 7. Entonces quiere decir que CD vale 7. Como también yo puedo decir, si a este ángulo beta se le pone 9, a este beta también tiene que ser 9. Entonces AC tiene que ser 9. Acuérdense que los triángulos son idénticos y los lados se oponen siempre a sus ángulos congruentes. Entonces fíjense aquí, ¿qué es lo que me piden a mí hallar? AD. Me piden calcular AD. Y AD no es otra cosa que decir AC más CD. O sea, 9 más 7. Y esto me haría a mí 16. La clave la B. A ver, veamos el problema número 6. Nos dicen BF, o sea, este lado que está aquí, lo estoy marcando, es igual a BC, a este lado que está aquí. Muy bien. También nos dicen que AF, este lado, es igual a EC, es igual a este lado. Bien. Eso es lo único que nos dan como dato. Y observemos bien la figura, ¿no? Tenemos que buscar que triángulos sean congruentes, ¿no? O alguna relación de triángulos que me dé que sean congruentes. A ver, si nos damos cuenta, este ángulo pequeño que está aquí, que es el ángulo E, lo podemos completar. Si acá es 130, este ángulo valdría 50. Y automáticamente me doy cuenta yo que el triángulo, vamos a ponerlo así, ABE, ¿qué triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Porque tiene dos ángulos iguales, por lo tanto también debe tener dos lados iguales. Y lo voy a poner así, un lado y otro lado. Ahí está. Y si nos damos cuenta ahora, estos dos triángulos que están aquí, y lo estoy sombreando, aunque no parezca, son triángulos congruentes, o sea, son idénticos. O sea, quiere decir, por ejemplo, que el triángulo FAB, vamos a ponerlo de esta forma, es congruente al triángulo BEC. ¿Qué postulado se está viendo ahí? Lado, lado, lado. Los tres lados deben de ser iguales, por lo tanto los tres ángulos también deben de ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces significa que si yo a este ángulo de aquí le doy al alfa, que se opone una rayita, este ángulo también debería ser alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos y observemos un poco la figura. Yo quiero que se den cuenta de algo. Voy a dibujarlo por aquí. Ojalá que me canse el espacio.
y van a obtener esta figura. Solamente lo voy a dibujar y quiero que si la pueden ubicar. Una figura así, una especie de corbatita. Este ángulo es 80. Voy a sacarlo así. Muy bien, este ángulo es alfa. ¿De acuerdo? Aquí tengo que es X por dato. Y aquí es alfa. ¿Se han dado cuenta? Es la figura FACB. FACB. Entonces, si esto se cumple, nosotros conocemos lo siguiente. De esta figura, ¿qué conocemos nosotros? Que la suma de X más alfa es igual a alfa más 80. Esto quiere decir, como alfa se elimina, que X vale 80 grados. Muy bien, la clave es la C. Muy bien, muchachos.